Hola, abogados. Para esta unidad 2 vamos a ver tres temas, lo que es contenido, principios y además principales constituciones de México. Me da risa esto, típico de Ciudad de México. Vamos a esperar que pase. ¿Cómo están? Espero que bien. Juego de fierro viejo que venda. Bueno, es parte de la cultura de Ciudad de México. Vamos a empezar con el contenido de la Constitución y aquí existen dos tendencias que advierten el contenido de la Constitución, que es la restrictiva y la extensiva. La primera, la restrictiva, corresponde a la visión clásica del constitucionalismo que advierte que en el ordenamiento solo debe de contemplarse la organización del poder público y establecer los derechos de los ciudadanos sin descender a ocuparse de los detalles típicos de las leyes ordinarias. Al contrario de la tendencia extensiva, que no solo debe de manejar los aspectos relativos a la restrictiva, sino también incorporar otros preceptos que a la comunidad política le interesa que se regulen, como son determinadas normas económicas, sociales, ideológicas o de otra índole. La mexicana, nuestra constitución, es considerada una constitución extensiva y ustedes podrán establecer los beneficios de uno o de otro. Por otro lado, después de darles esta observación, es pertinente que entonces empecemos a identificar las partes que componen a una constitución. Y conocido es por la mayoría de todos los abogados, incluso por ustedes que son estudiantes, que la Constitución y propiamente la mexicana se compone de tres partes: la dogmática, la orgánica y la pragmática. Sin embargo, algunos autores, como Elisur Arteaga Nava, plantean que el ordenamiento supremo se compone de seis partes y que me gustaría compartírselos. La primera parte es la dogmática, que abarca de los artículos 1 al 29, resaltando que a lo largo de todo el instrumento jurídico citado también se encuentran a favor derechos a favor de los individuos, y así se denomina por comprender principios que siguen sin la necesidad de comprobarlos o demostrarlos. La parte orgánica es la relativa a la estructura, el funcionamiento y las facultades de poderes centrales y locales. Esto la vamos a encontrar del artículo 49 al 122. Toma el nombre, ya que es la parte que organiza el poder público y señala las limitaciones que éste tiene. De aquí viene la pragmática, que define la naturaleza y las características del Estado mexicano, que es del artículo 39 al 41. Cuarto es la denominada derechos sociales, que únicamente son los artículos 27 y 123. Y en la quinta, recuerden que estamos en lo de Arteaga, hay que se llama prevenciones generales, que comprende un cúmulo extenso, sí, de materias de diferente índoles, como es hablar de la ciudadanía, la extranjería, supremacía, reformas y permanencia constitucional. Y como última parte debemos de resaltar la normatividad de naturaleza transitoria, que hizo operante la entrada en vigor de la Constitución de 1917, dispuso la derogación de las normas de 1857 que le opusieran y reguló la transición entre uno y otro. ¿Ok? Eso es el contenido. Ahora, los principios. En cuanto a este tema, es necesario que nosotros hagamos una diferencia entre principios, porque están los principios formales y los principios materiales. Los principios formales atienden a la estructura de la propia Constitución y del régimen jurídico que de ella deriva. ¿A qué se refieren? Se refieren al continente y a las bases de la construcción constitucional, con independencia del contenido. Y en cambio, los principios materiales aluden a las ideas rectoras que se plasman en la Constitución para definir las características del Estado regulado por ella. Esto pueden encontrar un poquito más a fondo en el libro Derecho Constitucional de Eduardo Andrade Sánchez. Y una vez que les doy esta diferencia, es preciso que tengamos que afirmar que todas las constituciones tienen principios diferentes. Y este catálogo que les voy a dar no es limitativo, no para nada, pero lo establezco, se los comparto
de acuerdo al ordenamiento supremo mexicano, de acuerdo a nuestra Constitución. Y aquí les voy a partir también la clasificación en principios constitucionales formales y principios constitucionales materiales. ¿Cuáles son los principios formales? El primer principio formal de la Constitución mexicana es el carácter normativo. Significa que todo lo establecido en dicha norma debe de ser cumplido. ¿Qué quiero decir? Es de orden obligatorio. Segundo principio es el de supremacía constitucional. Y aquí hay que resaltar que existen diversos textos enteros sobre el tema, por lo que les exhorto que ustedes deben de profundizar al respecto. Aquí solo quiero hacerles mención que este principio señala que la Constitución es la norma suprema, por lo que ocupa el nivel jerárquico más alto y todas las demás normas del sistema jurídico están por debajo, las cuales no deben ir en contra de la misma y si acaso sucede lo contrario, existen procedimientos para lograr su prevalencia llamados o denominados medios de control constitucional, los cuales van a ver ustedes más adelante, lo vamos a ver dentro de esta materia y también van a tener una materia hermosa que se llama Derecho Procesal Constitucional. La supremacía constitucional la pueden divisar ustedes en el artículo 133 constitucional, sin embargo, se tiene que acudir al criterio de la Corte para visualizar o reconocer convincentemente esta circunstancia. Y esto lo vamos a encontrar y va a ser tarea de materia en la tesis 193 diagonal 2011. El tercer principio es la coherencia interpretativa del orden jurídico constitucional. Aquí indica que el ordenamiento jurídico supeditado a la Constitución debe de interpretarse de manera tal que siendo posible dos distintas interpretaciones de un precepto, una ajustada a la Constitución y la otra no conforme a ella, debe siempre admitirse la primera. 4. La inviolabilidad constitucional. Aquí es la no admisión de vulnerar a la Constitución y para ello tenemos mecanismos de defensa que, como ya les dije, se llaman medios de control constitucional y hasta aquí vamos a terminar con los principios formales, ¿ok? Ahora vienen los principios materiales que sí, estas sí me gustaría dárselas en un orden jerárquico que va de mayor importancia, no es que sea menor importancia, pero es de mayor a menor, ¿ok? El primer principio material es el liberalismo. Y aquí se desprende la ideología arcaica del pensamiento inglés y francés de los siglos XVII y XVIII que advierten al Estado proveer al individuo de garantías como lo es la encaminada a proteger la esfera jurídica individual, como lo es la libertad, la igualdad, la propiedad o la seguridad jurídica. Segundo principio material, soberanía popular. Aquí advierte que el poder supremo del pueblo es el único que puede decidir el rumbo del país. Artículo 39 constitucional. Aquí agregamos el de democracia en sentido de que todos los gobernantes deben de ser electos por voto popular. Artículo 41 constitucional. Así, el de representatividad también que refiere a los poderes de la Unión que representan al pueblo. Artículo 40 de nuestra Carta Magna. Tercer principio, propiedad originaria de la nación. Esto es la advertencia de la existencia de un derecho previo a la propiedad privada. Esa idea de que en mi casa tengo mis escrituras, tengo mis terrenos, mis ranchos, mi departamento, es ilusorio. ¿Por qué? Porque toda la propiedad en México pertenece originalmente a la colectividad a la que denominamos nación, que posteriormente, claro, es transmitido a los particulares. Esta idea, este principio de propiedad originaria de la nación, lo van a encontrar en el artículo 27 constitucional. Así es que déjenme de estar peleando los terrenos, porque cuando el Estado diga, son de él y nadie puede hacer absolutamente nada. Cuarto principio material, división de poderes. Y esto se da para evitar la concentración del poder, y recuerden que el poder se divide entre legislativo, judicial y ejecutivo, y este principio deviene del pensamiento del barón de Montesquieu.
Quinto principio, federalismo. Este principio nos dice que el Estado se conforma de varias entidades que disponen de su propia soberanía, pero que deciden organizarse en un pacto federal para el mejor logro de sus fines. Sexto principio, lo han escuchado muy a menudo, no reelección. Y esto impide a funcionarios de elección popular reelegirse en periodos inmediatos. Ha cambiado un poquito porque ahora tenemos que sí se pueden reelegir presidentes municipales y diputados federales, ¿verdad? Siete, protección grupal, principio de protección grupal. Y esto es que protege a grupos específicos de la población como lo son los pueblos indígenas o los trabajadores. Ocho, que a veces se me confundían mucho en clase. Profe, ¿el Estado mexicano es religioso? No, el Estado mexicano no puede ser, no es que no sea religioso, sino que el último principio habla sobre la laicidad, el principio del laicismo. ¿Qué es esto? Que el Estado debe de estar libre de cualquier inclinación religiosa y mejor aún, elimina la intervención de cualquier religión dentro de las decisiones en el Estado. Y vamos a terminar, vamos a ir terminando esta unidad con hablar sobre las principales constituciones en México. En México, en el territorio mexicano, son diversas los textos constitucionales que han estado vigentes, pero de manera general, porque ya les digo que el tiempo es apremiante, les comparto las constituciones que tienen mayor relevancia. Y antes de empezar, me gustaría destacar la importancia de la Constitución de Cádiz, que no era propiamente mexicana, pero fue aplicada en aquel entonces a la Nueva España, a México. Esta Constitución de Cádiz tuvo vigencia de 1812 a 1820. Y es preciso mencionar que aunque fuera aprobada fuera del territorio nacional, tuvo gran influencia, ha tenido gran influencia en el constitucionalismo mexicano y también en América Latina. Y incluso esta, una vez decretada la independencia, fue la que siguió rigiendo durante este periodo de transición. Pero hablemos de la Constitución de Apatzingán. Durante la época de independencia, ya después de que deja de estar recorriendo la de Cádiz, se decreta un documento que aunque no tuvo vigencia, recoge las ideas del movimiento iniciado por don Miguel Hidalgo el 16 de septiembre de 1810. Y esta constitución de Apatzingán buscaba primordialmente la separación de España. A la muerte de Hidalgo, don Ignacio López Rayón dicta los elementos constitucionales en el que pretendía ya dar una configuración política, además de reglas básicas para la estructuración del gobierno de una nación que ya sería independiente de España. Y este documento influyó en José María Morelos y Pavón, quien escribió Los sentimientos de la nación, un documento tan bonito que de verdad yo no me canso de leerlo y darme cuenta de lo fuerte que fue el movimiento de independencia en nuestro país. Aparece la Constitución de 1824 y mucho ojo, esta es considerada la primera Constitución de México, promulgada el 4 de octubre de 1824 con el nombre importantísimo de Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. En ella se declaraba a la nación mexicana para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia. Pero además, la Constitución de 1824 adopta la forma de República Representativa Popular Federal y a los que componían dicha federación. Constitución de 1836. La Constitución de 1824, si bien fue la primera, en esta se seguían conservando los antiguos privilegios para el clero y los militares, por lo que debido a un golpe de Estado parlamentario se expide la Constitución de 1823. Esta trataba de los derechos y obligaciones de los habitantes de la República, organizaba al supremo poder conservador
el Poder Legislativo, el Supremo Poder Ejecutivo, el Supremo Poder Judicial, la división del territorio de la República y el gobierno interior de los pueblos. Acá yo les recomiendo leer al maestro Fixamudio en su libro Derecho Constitucional Mexicano y Comparado. Llegamos a la Constitución de 1857, que es la previa a nuestra Constitución actual, que ya está vieja. Y ocupaba el gobierno de Santa Anna, y sin previa existencia de ningún instrumento supremo, se instala una dictadura. Contra esta situación de la dictadura de Antonio López de Santa Anna, se emite el Plan de Ayutla, por ahí de 1 de marzo de 1854, creo, sí, sí, creo, cuyo principal impulsor era el general liberal Juan Álvarez. A este movimiento se sumaron importantes liberales, como lo fue don Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga y Benito Juárez. Posteriormente hubo varios documentos considerados constituciones, como la Ley Juárez, la Ley Lerdo, la Ley Iglesias, y surgieron otras leyes que regirían al país mientras se forjaba la Constitución. Y es aquí donde surge la de 1824, de 1857, que consagraba, entre otros aspectos, los derechos del hombre, del artículo 1 al 34, y en el artículo 1, fíjense, se inscribe una bella fórmula que parece inspirada en el sentido humanista que tiene hoy el constitucionalismo, indicándose que el pueblo de México reconoce que los derechos del hombre son la base y objeto de las instituciones sociales. Y en el artículo 45 acoge una concepción de soberanía que la hace descansar en el pueblo, como lo había dicho la Constitución de Cádiz, a diferencia del artículo 3 del Acta Constitutiva de la Federación, que lo había hecho radicar en la nación. Pero también la Constitución de 1857 dispone un sistema unicameral, porque el legislativo quedó depositado en una sola asamblea que se denominó Congreso de la Unión, y con esto se suprime el Senado por esta cuestión de los ordenamientos centralistas que habían agarrado un gran desprestigio y el ser un obstáculo para su proceso legislativo. En 1857 aparece el tan famoso juicio de amparo, y aparecen sus artículos 101 y 102 que establecen las bases de este importante medio de control constitucional, mismas que se recogerán para la Constitución de 1917 en su artículo 103 y 107. La Constitución de 1857 ratifica una vez más la forma de Estado federal y de gobierno republicano representativo y democrático. Esto es el artículo 40. Y también la de 1857 establece un sistema, una serie de responsabilidades de los funcionarios públicos, y les incluye su juicio político, que va del artículo 103 y va del 103 al 108. Y por último, para los estados de la federación se incluyeron reglas para deslindar su autonomía, y esto va del artículo 109 al 116. Vienen las leyes de reforma, que no eran constitución tal cual, sino un conjunto de leyes de carácter constitucional que en ningún sentido formaban parte de la Constitución. Fue hasta 1873 que se integran al instrumento legal supremo. ¿Qué tocaban estas leyes de reforma? Puntos como las de separación, Estado y la Iglesia en sus quehaceres públicos, daba al matrimonio el carácter en contrato civil, quitaron a la Iglesia la función de registrar nacimientos, matrimonios y fallecimientos de personas, esto lo declara el presidente Juárez, señalan los días inhábiles oficiales, la libertad de culto, entre otros aspectos. ¿Dónde pueden encontrar más de esto? Derecho Constitucional del maestro Eduardo Andrade Sánchez. Y llegamos a la Constitución, a nuestra Constitución actual, muy vieja, ya les dije, que es la Constitución de 1917, producto de la Revolución Mexicana, y que por decreto del 14 y 19 de septiembre de 1916 se convocó a elecciones para un Congreso Constituyente. La reunión donde se llevó, bueno, se llevó en la ciudad de Querétaro y se promulga el 5 de febrero de 1917
en donde se consagran algunos principios importantes y que ustedes los deben de saber siempre. Primer principio, soberanía popular, establecida en el artículo 49 y que determina que el pueblo es el único titular de esta potestad. 2, forma federal para la organización del Estado y forma de gobierno que debe ser republicano, democrático y representativo, según lo indica artículo 40. La división de poderes públicos, 3, que se establece tanto en el nivel de la federación como en el nivel de los estados, según los preceptos de los artículos 49 y 16. D, derechos humanos, a los cuales en ese entonces se les denominó garantías individuales y se les dedicó el primer capítulo de la Constitución. Y dato interesante, porque nuestra Constitución es de las primeras a nivel internacional, a nivel mundial, se agregan los derechos sociales. ¿Para qué? Para proteger el interés colectivo o el de ciertos grupos importantes para la sociedad. ¿Y dónde lo encontramos esto? Artículo 3º, artículo 27 y el artículo 123. Y por último, el control constitucional que encarna la incorporación que encarna la incorporación del amparo y otros medios de defensa constitucional. ¿En qué artículos? Artículos 93, 107 y 105. Abogados, estamos en contacto, nos vemos próximamente.